Hoy nos acompañan desde Santa Cruz, Galápagos, Roque Sevilla. Empresario y ambientalista, lidera el Grupo Futuro. En Glasgow, Escocia, sede de la COP26, está Belén Páez, directora ejecutiva de la Fundación Pachamama. Y en los estudios en Quito, completa este panel Bianca Dager, ministra subrogante del Ambiente. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy queremos evaluar la trascendencia que para toda la humanidad tienen los compromisos formulados en el marco de la cumbre ambiental de esta semana. Si bien el reto de los países es enorme en la lucha contra el devastador cambio climático, creo que podemos comenzar por destacar los esfuerzos interesantes que el Ecuador va a realizar para proteger sus islas encantadas y luego hablar de todo lo que nos resta por hacer en protección de nuestra Amazonía. Claudia. Carlos, en el marco de la COP26 reunida en Escocia, Reino Unido, se produjeron 3 anuncios importantes para la riqueza natural de nuestro país. El primero tiene que ver con la decisión del presidente Guillermo Lasso de ampliar en 60.000 kilómetros cuadrados la Reserva Marina de Galápagos, dentro de nuestra zona económica exclusiva. Esta reserva medirá en adelante 198.000 kilómetros cuadrados. El mapa nos muestra que habrá una zona de 30.000 kilómetros con prohibición de pesca y otra adicional de 30.000 kilómetros donde no se puede usar el palangre de alta depredación, así como las zonas que en adelante estarán permitidas para la industria pesquera, tanto de Ecuador como de países como China. El segundo anuncio es que el proyecto de conservación viene apalancado de un ambicioso esquema financiero que consiste en el canje de $1.100 millones de deuda ecuatoriana a través de la colocación de bonos azules, con el patrocinio de instituciones ambientales de países como Holanda, Italia y Estados Unidos. Las operaciones y rentabilidad de esos recursos permitirán avanzar en grandes proyectos de cuidado de las islas, así como la investigación y apoyo a programas sustentables de pesca, sobre todo artesanal, en Galápagos y en el resto de la costa ecuatoriana. El tercer anuncio surge porque esta nueva área marina de conservación se conecta directamente con la isla del Coco en Costa Rica, protegiendo una de las mayores migrovías de especies en esta zona del Pacífico, la cual se fortalece con la creación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, donde participan también Colombia y Panamá. El trapecio conformado por las Islas Galápagos, las Islas del Coco, Coiba y Malpelo se convierte en la mayor zona de protección ambiental del hemisferio occidental y sin duda un espacio que según los especialistas permitirá la protección de las especies y garantizará un mejor aprovechamiento de la pesca. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa información. Ya hacemos un primer contacto con Santa Cruz en Galápagos, con Roque Sevilla, economista, buenos días. ¿Por qué es un gran paso dentro de las políticas ambientales del país este reforzamiento de zonas protegidas en Galápagos? Sin duda es un paso trascendente. El primero porque vamos a conservar las especies icónicas de Galápagos, desde el tiburón martillo a la tortuga laúd y el tiburón ballena, las grandes mantarrayas. Pero además todo el grupo muy grande de peces maduros, que son los que se reproducen y que garantizan además la productividad en el mar. Así que esta es la primera cosa extraordinariamente positiva. La segunda tiene que ver con la reacción que ya hemos tenido de los países vecinos. El buen ejemplo del Ecuador condujo al compromiso de los demás países a juntarse, en el caso de Panamá, Costa Rica y Colombia, a juntarse a conformar este gran espacio de protección marina que va a permitir, repito, aumentar la productividad de la pesca, pero a su vez un cuidado de las especies que son vitales para el buen funcionamiento del ecosistema Economista. marino. Sí, y sin el patrocinio financiero internacional por $1.100 millones, ¿esta iniciativa hubiese sido imposible? Sin duda, la inversión que hay que hacer de parte de cada país es muy importante. A lo menos el Ecuador ya ha resuelto su parte al haber recibido la propuesta de hacer un canje de su deuda por naturaleza. Esto quiere decir que en vez de que el Ecuador esté pagando a unos inversionistas en el extranjero el capital y los intereses de la deuda, eso el capital y esos
intereses van a ir directamente al esfuerzo de protección del área marina de Galápagos. Entonces, es un esfuerzo conjunto, economista, Ecuador y los gobiernos extranjeros por ayudar en Galápagos, o sea, instituciones extranjeras, científicos, ¿o solo es el gobierno ecuatoriano? Bueno, no. La propuesta viene de tres instituciones muy importantes: el Banco Holandés de Desarrollo, la US Financial Development Corporation y dos fundaciones que vienen trabajando a nivel mundial en la protección de los mares, que es la Fundación Bartarelli de Italia y la Fundación Pew de los Estados Unidos. Así que ellos son los que han propuesto el canje, los que han facilitado el canje, que el momento que se ejecute va a generar como 14 millones de dólares anuales para la protección del área marina. Así es. Perfecto. Gracias, economista. Viceministra Bianca Dager, buenos días, bienvenida a Políticamente Correcto. ¿A qué nos compromete este canje de deuda por 1.100 millones en materia ambiental como gobierno? Bueno, muy buenos días, Carlos, y a los panelistas también, muy buenos días. Yo creo que es importante destacar las palabras que decía Roque anteriormente, ¿no? El Ecuador ya hizo su primera parte, que es justamente declarar una nueva reserva marina en Galápagos, que es una ampliación del anillo actual. Como bien se decía, son 30.000 kilómetros cuadrados en donde no se puede hacer ningún tipo de pesca, que es justamente lo que lleva este corredor con Cocos, con Costa Rica, que permite también. Claro. O sea, lo interesante es que de nuestra zona exclusiva económica le destinamos más kilómetros para hacer una zona marina. Eso es lo importante. Y ese es un primer compromiso cuyo mérito realmente también está en el poder de diálogo que se tuvo en este gobierno, ¿no? Cuando hablamos del gobierno del encuentro es justamente eso. Si bien esta propuesta ya venía hace algún tiempo atrás, nos encontramos cuando llegamos a esta administración con posturas bastante distintas y bastante distantes. ¿Entre quiénes? Bueno, es que lógicamente ese es siguiendo el nombre del programa, ¿no? Estos son los paradigmas muchas veces, ¿no? En donde realmente tienes que elegir entre la productividad o la conservación. Y realmente los estudios, no solamente en Galápagos, sino a nivel mundial, dicen ya que conservar es el mejor negocio para la productividad. Y en el caso, por ejemplo, de las reservas marinas, en el momento que tienes una conservación, más allá de permitir justamente estos corredores, como estas carreteras marinas, en donde se permite una reproducción y una migración efectiva, esto genera un efecto rebote, que es como se llama. Y este efecto rebote, sin duda, va más allá. Recordemos que las fronteras son de los humanos, ¿verdad? Los animales no conocen de fronteras. Y en ese sentido, los animales se trasladan y la biodiversidad, que es muy generosa también, se va y se extiende también hacia, por ejemplo, la zona económica ecuatoriana, la zona económica ecuatoriana. Del litoral. Del litoral también. Litoral, sí. Y también aguas internacionales. Entonces, eso quiere decir que no es que el sector pesquero se va a sentir como incómodo con esta decisión, sino más bien entendieron que es un tema que le funciona. Ellos fueron parte de la decisión junto con el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con Gustavo Manríquez, junto con el presidente de la República, junto con el ministro Prado, más otros actores. Esto es una propuesta que integró a algunas ONGs que ya estaban, digamos, posicionando, digamos, y tenían propuestas en concreto, junto también con los representantes del sector pesquero industrial y artesanal. Bien, ahora, bueno, vamos a seguir hablando de la pesca más adelante, pero yo quería hacer una pregunta puntual. ¿Cuáles son nuestros compromisos por esos 1.000 millones de dólares en bonos? Es decir, claro, dejamos de pagar una deuda, pero ese dinero exclusivamente ¿en qué lo va a destinar el gobierno en materia de conservación en Galápagos? Bueno, realmente este canje de deuda y ya compromisos específicos es algo que lo está liderando directamente el presidente de la República. De lo que nos compete a nosotros es que los beneficios económicos de este canje de deuda, el presidente de la República ha manifestado el crear un fideicomiso cuyos rendimientos nos ayudará a tener ya fondos a perpetuidad que serán administrados para justamente crear una reserva, como se dice, genera compromisos. Control es supremamente importante, monitoreo, control, no solamente de esta nueva área, sino reforzar también el área existente y adicionalmente también
investigación, que es tan importante, y cambio de tecnología también para la pesca artesanal, para que sus artes de pesca también sean cada vez más compatibles con y me supongo el que área. todos los estándares de conservación, de educación de la gente que vive en Galápagos, Medios de vida sostenible, a eso se apunta. Que se medios riega de a toda vida la población. Totalmente, tiene que tener un efecto multiplicador. Recordemos también que la conservación, para que realmente sea de largo plazo, tiene que venir alineado con opciones a la ciudadanía. Gracias, viceministra. Belén Páez, muy buenos días. Que una iniciativa ambiental despierte incluso apoyos económicos nos muestra que el mundo está cambiando de paradigma. Quisiera hacer una referencia sobre la importancia de la cumbre del clima. Ahí han llegado más de 15,000 personas a la ciudad de Glasgow. Muchas de ellas, al menos 5,000 personas, están participando en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas y las aspiraciones que se esperan para los próximos días por parte de la sociedad civil son varias. Necesitamos realmente que los acuerdos que se han tomado en París y las medidas que deben adoptarse por los estados para los próximos años realmente superen los acuerdos anteriores y se amplíen los compromisos para realmente poder llegar al 2030 con menos emisiones, que al parecer no lo vamos a lograr. Sí, Belén, de ese tema, sí, yo lo escucho. Sí, de ese tema de las emisiones vamos a hablar posteriormente. Yo lo que quisiera que me plantees, ¿cómo mira usted este inicio que se dé en Galápagos como una meta de conservación nacional, internacional, con la tutela internacional? ¿Eso es un buen inicio para que el resto del país pueda también, no sé, empezar a hacer este tipo de iniciativas en otras áreas? Bueno, me parece que el tema es importante, es relevante sin duda. Sin embargo, esta cumbre de cambio climático tenía una relación muy importante con metas sobre bosques. Y el Ecuador ha llegado con una propuesta valiosa, que es el tema Galápagos, pero por otra parte, el Ecuador tiene que presentar también una propuesta que hable sobre sus contribuciones para la reducción de la deforestación en el Ecuador. Entonces, por un lado, esta es una iniciativa valiosa y hay otros mecanismos de financiamiento que se podrían adoptar y otros canjes de deuda que se podrían hacer para la conservación en territorio continental, especialmente en la Amazonía del Ecuador. Y esto es lo que de alguna manera ha reflexionado el presidente Duque de Colombia, también el gobierno de Brasil y de Perú han traído iniciativas que tienen que ver específicamente con la permanente protección de la Amazonía, y pienso que en estas 2 semanas tienen que darse acuerdos viables de parte de estas naciones para concretar acuerdos de financiamiento y posibles canjes de deudas en esta cumbre. Belén, muy brevemente, lo que se hizo en Galápagos, ¿sí es posible hacerlo en la Amazonía, en Ecuador, sin pasar por la pesadilla que significó el Yasuní, la propuesta del Yasuní? Mire, lo que te puedo contar es que en esta presentación del lanzamiento de la iniciativa de Galápagos, Ecuador ha hecho un muy buen rol, pero por otro lado, sabemos que la ampliación de las fronteras petroleras, la ampliación de la frontera de la minería a gran escala, las nuevas concesiones que aparecen en los lugares más biodiversos de la Tierra, como son la Cordillera del Cóndor, el Bajo Pastaza, el Yasuní, todo su corredor hacia el Perú, están siendo sacrificados por actividades industriales. Y esto pone en contraste a posibilidades que podrían llegar los próximos años si es que el Ecuador tiene una voluntad de pensar en que la transición ecológica que se está proponiendo tiene un enfoque de una voluntad política para conservar también los lugares más biodiversos de la Tierra. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que este y todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Roque Sevilla, en el bloque anterior usted y la viceministra Dager nos mencionaban que todos estos marcos de conservación que están realizando incluso van a beneficiar a la pesca industrial porque habrá más peces, porque se reproducirán más. Pero ¿qué paradigmas tienen que cambiar los pescadores, tanto el industrial como el artesanal, para ir de la mano con estos esfuerzos que se están realizando? Bueno, primero creo que lo que todos debemos entender es que el mundo es finito, que no es una fuente eterna de riqueza. Simple y llanamente, cuando hay explotación violenta, demasiado agresiva,
la capacidad del ecosistema de mantener la vida y por tanto reproducirse en la debida manera, pues termina. Y entonces no van a poder seguir explotando al ritmo que actualmente se lo hace en los mares la humanidad indefinidamente. O hacemos un manejo sustentable, quiere decir que extraemos una cantidad que es menor a la que estamos haciendo ahora y que permite la reproducción de los seres vivos dentro del agua, o esto se va a agotar. De hecho, ya lo vemos en el caso del mar Índico y en el caso del mar de la China, ya el agotamiento es casi absoluto. Para Increíble. 1948, para el 2048, se calcula que ya no habrán peces en esos mares. Y eso explica por qué la flota china se viene desde el otro lado del planeta a pescar acá. Y es porque ya no tienen recursos. Ahora, Roque, Entonces, tenemos sí, que hay que manejar esto con sabiduría. y en ese sentido, economista Sevilla, ¿usted cree que sea posible que a partir de estos acuerdos que se realicen incluso entre 4 países de la zona puedan frenar la depredación china que, so pretexto de que están en aguas internacionales, llegan con su, no sé si su tecnología, pero sí su gran capacidad de flota a pescar todo lo que pueden? Bueno, la presión que tenemos que hacer con los tratados que existen, entre otras cosas, del sureste del Pacífico, es exigir a la China y sus flotas que cumplan con las normas internacionales, que significa tener inspectores a bordo, prohibir el abastecimiento de alimentos y combustible en los barcos, tener que regresar al puerto de origen a descargar la carga y no utilizar barcos madre y utilizar sistemas de pesca que son compatibles con la sustentabilidad. Ninguna de esas cosas hace la flota china, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una presión porque los acuerdos internacionales de los cuales somos signatarios, tanto los países ribereños del sureste del Pacífico como la China, prevén esas normas y pues habrá que ir a controlarlo. Para eso están las marinas de cada uno y las armadas de cada uno de los Claro. países, exigir que eso se cumpla. Economista, ¿y cuál es el papel que debe tener el gobierno, el Estado, la sociedad ecuatoriana en mejorar los niveles, estándares, no sé, de pesca artesanal, por ejemplo? ¿Qué nos compete hacer por ellos? Bueno, para tener nosotros la calidad moral de reclamarle a la China, primero tenemos que ver que no hagamos lo mismo en nuestros mares, que de hecho se hace, ¿no? Basta ver lo que pasa con el famoso acuerdo de pesca que ha permitido la extracción de tiburones de la manera más salvaje ya muchos años. Entonces, cambiar esa regulación es fundamental, exigir que se cumpla con la nueva ley de pesca, tener la vigilancia respectiva, no solo en el área marina en la zona económica exclusiva insular, sino también en la de la costa ecuatoriana. Ahí se está Perfecto. depredando de la manera más salvaje Gracias, economista. la pesca. Entonces, hay que corregir. Perfecto. Gracias, economista. Belén Páez, ¿y usted cree que Ecuador en este momento tiene una posición firme como de conservación como para frenar la situación de la pesca china? Bueno, hay una voluntad política, eso es lo importante. Ahora se necesitan todos los esfuerzos de colaboración en los múltiples niveles y sectores para poder lograr estas metas que se están identificando, que son importantes, que son necesarias. Entonces, entre lo dicho y lo hecho hay un trecho y habrá que ver cuáles son estas metas y cuáles son estos compromisos y cómo lo vamos a lograr y en cuánto tiempo. Entonces, eso es algo que está en tela de duda y que la sociedad civil se pregunta cómo lo vamos a realizar. De todas maneras, el acuerdo es significativo y la visión sobre ese acuerdo es Ahora, relevante. en ese sentido, Belén, ¿de qué manera Ecuador todavía puede sentirse atado, maniatado por la diplomacia china, por la fuerza económica china, como para no ir a la misma velocidad que estos acuerdos de conservación a la hora de frenar esas flotas que nos hacen tanto daño? Las inversiones chinas alrededor del mundo marcan el orden, un tipo de orden económico, el poder de China sobre las inversiones en combustibles fósiles, sobre la expansión de las industrias mineras,
cambio de uso del suelo, flotas pesqueras, dominan el tema de cómo los recursos en el mundo en este momento están siendo saqueados. Entonces, la intervención que se debe hacer con China, la diplomacia que se debe tener con China requiere de mucho talento no solamente de personas o de diplomáticos o de negociadores, sino de toda la región, en la región de Latinoamérica me refiero, para que puedan ser observados sus conductas de inversión dentro de esta región. Y hay grupos dedicados a observar las inversiones chinas. Y hay grupos dedicados también a incidir en que los negociadores de nuestros países puedan tener esta capacidad de entender cómo negociar con China. Entonces, no es un tema solo de Galápagos aislados, sino es un tema de todos los otros recursos y de todas las otras inversiones que ellos tienen. Belén, ¿usted cree incluso que los gobiernos, ya en temas de disciplina fiscal, deben tener unos acuerdos muy precisos de cómo se financian en cuanto a recursos del gobierno chino? Como por ejemplo, muchas veces hemos visto, ¿no? Dejamos de lado al FMI y nos fuimos con China para que nos financien proyectos y nos den tasas de intereses muy altas, y pese a ello nos han tenido maniatados en cuanto a la posibilidad de exigirles a ellos un comportamiento distinto en temas como el ambiente. Sí, hay varios datos y varios artículos que hacen referencia a las inversiones chinas, y hay un dato que a mí me sorprendió, que las inversiones están en la región de Perú, del Ecuador, de Brasil, de Argentina, pero también de Colombia. Suman alrededor del 86% de parques protegidos, de áreas naturales, de territorios indígenas, de reservas marinas protegidas, están bajo una inversión que de alguna manera involucra a China. Increíble. Y a sus inversiones en la región. Entonces, esto quiere decir que increíble. La mayoría de créditos y de deudas que debemos negociar en los próximos años tienen que ver con este gran acreedor de increíble. Una deuda, y la deuda se paga con destrucción. En este momento es así. Perfecto. Con destrucción de la vida, de la naturaleza, con destrucción de los recursos naturales. Gracias, Belén. Bianca Dager, señora viceministra, entonces lo difícil es alejar a los chinos de las aguas internacionales muy cercanas a las nuestras, para evitar que todos estos esfuerzos de conservación y de generación de más riqueza ictiológica se las lleven ellos con sus flotas gigantescas. Como decía anteriormente, hay que ver que las fronteras, sean terrestres o marítimas, son de los humanos. Al final tenemos que entender que todo está conectado. Las flotas internacionales, y especialmente hablamos de las flotas chinas porque en número es lo que supera, sí han sido realmente un reto a superar. Este año, donde ya asumimos funciones, podemos mencionar con certeza de que se tuvo junto con el Ministerio de Defensa, junto con la Armada, el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica a través del Parque Nacional Galápagos. Se cuenta hoy a través de convenios internacionales con tecnología que nos permite en el monitoreo, en el sistema de control, aún cuando apagan los radares, poder saber dónde están. Los teníamos monitoreados en tiempo real y poder saber con exactitud qué tan cerca estaban de la zona económica exclusiva, digamos, ecuatoriana. Ahí es importante mencionar algo. El esfuerzo realmente justamente está en marcar esa presión, en sentir que los estamos monitoreando. Y no solamente, sino que también cuando hayan temas de control en donde no se cumple, que haya todo el rigor de la ley con las otras funciones del Estado. Y por ejemplo, este proyecto con Costa Rica, Panamá y Colombia, ¿van a permitir que ustedes hagan una fuerza común de controlar y mitigar esos posibles daños? Por supuesto que sí, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de una reserva justamente es tener un plan de manejo conjunto, así eso tenemos que llegar, en donde efectivamente se pueda controlar y monitorear, que eso es parte fundamental para lograr el objetivo de lo cual fue creado. Urge hablar con Perú también, ¿no? Una reserva. Urge hablar con Perú en el otro ambiente más bilateral, digo yo. Sí, y de hecho eso es importante, digamos, lo que ha pasado en Glasgow con el anuncio, te das cuenta, se hablaba un poco del canje de deuda, pero también hubieron otros anuncios también de la comunidad internacional, de los multilaterales, de las ONGs también, que han demostrado su apoyo a financiar, a generar contrapartes justamente para lograr los objetivos, no solamente de investigación, sino también de control, monitoreo, medios de vida sostenible. Entonces, yo creo que es importante que cuando hay voluntad política y cuando hay también
un plan técnico. Yo creo que se pueden ver resultados en el corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto, donde hablamos sobre medio ambiente. La cumbre del clima tiene un gran objetivo: frenar el calentamiento global. Los líderes del mundo, los científicos y cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál será el camino? Se lo contamos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Los líderes del mundo se reunieron en Glasgow, Escocia, en la cumbre del clima más importante de todos los tiempos, porque en agosto pasado la ONU levantó la alerta de que el planeta se está calentando y es más rápido de lo que se esperaba, por lo que las acciones para mitigar este daño tienen que ser urgentes. Veamos. El gran objetivo es frenar el calentamiento global, que para el 2030 la temperatura del planeta no se eleve en 1.5 grados centígrados. De lo contrario, las consecuencias pueden ser catastróficas. Hasta este 2021, el planeta Tierra subió 1.2 grados respecto a la era preindustrial y ya vivimos los estragos: inundaciones, sequías, olas de calor y también de frío. Y esto ocurre por varias razones. La principal es la emisión de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono o CO2, que se quedan en la atmósfera y que con los rayos del sol se calienta. Estos gases salen por el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Por ello, lo que más contamina es el transporte terrestre, el aéreo y millones de industrias. También porque cada ser humano consume esta energía. Según las principales estimaciones, el país con más emisiones de CO2 es China, el 27% de todo lo que produce el mundo. Le siguen Estados Unidos, India y la Unión Europea. Estas emisiones tienen que reducirse a cero neto. Pero no solo eso. Hay que cuidar los bosques porque se dedican a purificar el aire del CO2. También urgen nuevas prácticas en las ciudades, como reciclaje, reducir la contaminación y migración a energías renovables como la eléctrica y eólica. Si esto no se detiene, se prevé que para el 2050 los polos y glaciares se derritan y el nivel del mar suba. Varias ciudades costeras se verán afectadas o hasta podrían desaparecer para finales de siglo. Los análisis más preocupantes nos dicen que la Tierra no podría ser habitable. Carlos, el panorama no es alentador y cuidar Galápagos es muy importante, pero ¿qué pasa con el efecto invernadero? ¿Qué pasa con cuidar los bosques y la Amazonía? Continúas con el debate. Bien, y aquí los grupos ecologistas, viceministra Bianca Dager, plantean una suerte de contradicción en la que vive el Ecuador. Por un lado, nos contentamos por lo que está sucediendo en Galápagos, pero por otros, líderes y dirigentes como Nina Wallinga dicen que el presidente Lasso más o menos va a tapar con la conservación de Galápagos la destrucción de la selva ecuatoriana por la actividad petrolera. ¿Qué le responde usted? Bueno, primero mencionar que efectivamente el Ecuador contribuye con el 0.18% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces sí quiero poner, antes de contestar la pregunta, en un contexto en donde esta COP es fundamental porque ya no hay tiempo para seguir hablando del cambio climático, sino que esto era la acción. Entonces, y por otro lado, no solamente se debate el tema de la mitigación al cambio climático, que es justamente los esfuerzos gigantes que tenemos que hacer para reducir emisiones, para frenar, por ejemplo, la deforestación o el daño irreversible a los océanos, sino también la movilización de financiamiento global, que ya había un acuerdo de movilizar desde el año 2020 y en adelante 100.000 millones de dólares anuales. Y que esto vaya no solamente a mitigación, sino también a adaptación. Países como el Ecuador son muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces, en este contexto internacional, es súper importante también la posición que tiene el Ecuador en estas cumbres internacionales, porque si bien somos un país pequeño, cuando hablamos de conservación, a ser unos países con la mayor megabiodiversidad del mundo, en aún ser de los pocos países que conservan sus bosques tropicales. Al tener una política y una propuesta sólida de Red+, que es justamente los esfuerzos por frenar las emisiones o disminuir emisiones por deforestación y degradación de nuestros bosques, al ser el segundo país del mundo que ha logrado tener ingresos justamente por los resultados, no solamente hablar, sino por los resultados, por frenar la deforestación. Efectivamente decimos, señores, conservar nuestros bosques cuesta, o sea, conservar nuestros bosques tiene un costo.
De acuerdo, viceministra, pero Nina Hualinga dice, en cambio, quieren duplicar la producción petrolera, y eso es cierto. Y la gente votó por ese plan de gobierno, y esa explotación petrolera iría en contra de lo que se plantea en la COP, de reducir el consumo de combustibles fósiles. Ahí es súper importante el fósiles. concepto claro de la transición ecológica, y creo que eso es supremamente importante posicionarlo. Cuando hablamos de una transición ecológica, no es solamente una etiqueta. Una transición ecológica es justamente avanzar hacia una economía descarbonizada, y eso no se logra de la noche a la mañana, ¿ya? Lo que sí tenemos hoy es que 1 de cada 3 niños menores a 2 años sufre de desnutrición crónica infantil, en donde necesitamos tener servicios básicos a nivel nacional y un sinnúmero, donde tenemos un déficit gigante. Entonces, solamente decir que la transición ecológica es una transición económica. Y hay un compromiso desde el presidente de la República en donde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica se vuelve transversal y con un plan en firme de descarbonizar que incluye justamente esa sustitución paulatina. Donde también tiene que venir acompañado no solamente de justamente, porque sabemos que el petróleo tiene un fin, ¿verdad? El petróleo es un negocio que tiene ¿Podremos decir que hasta el 2030? Miren, yo lo que les puedo decir es que efectivamente sabemos internacionalmente y por justamente también la comunidad internacional de justamente el financiamiento climático, de desincentivar también prácticas que vengan con hidrocarburos, sabemos que esto es algo que tiene que transicionar. Y ahí también es muy importante, y ahí termino, el tema también de justamente caminar hacia desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Quitando los subsidios. Bien, Belén Páez, y entonces ahí hay una visión de la viceministra sobre cómo está la política ambiental del gobierno. ¿Por qué tanta preocupación de grupos como los que lidera Nina Hualinga o la Fundación Pachamama? Bueno, este no es un tema de personas o de organizaciones, es un tema de preocupación del mundo, de la civilización, no solamente de los movimientos juveniles en el mundo, sino de todos los que estamos aquí viviendo en este planeta Tierra y que vamos a enfrentar en nuestra propia vida y en la vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones estos impactos que están ya reportados y alertados en los informes del IPCC, pero también en el panel científico sobre Amazonía. Ya lo dice el profesor Nobre, esta semana estamos presentando, yo soy parte del panel científico amazónico, se está presentando una serie de reportes que hablan sobre el punto de no retorno en la Amazonía. Esto quiere decir que este bioma amazónico está llegando a un punto crítico en donde sus ciclos vitales, los ciclos del carbono, los ciclos del nitrógeno, los ciclos del agua, se están deteriorando de una acelerada manera, y es posible que en los próximos 10 años, si no llegamos a cumplir nuestras metas de reducción de la deforestación, a revertir y a restaurar estos biomas, vamos a sufrir con las consecuencias de las economías de los países. Hay una cosa que a mí me preocupa en ese sentido, porque muchos grupos conservacionistas, ambientalistas, plantean esta agenda que es muy preocupante y que deberíamos poner atención. Pero por otro lado, la agenda fiscal interna, donde muchos de estos grupos progresistas generan una suerte de bloqueo frente a la necesidad de transparentar las cuentas de un Estado que nos tiene que dar salud, educación, protección social, combustibles baratos, bonos de desnutrición, bonos a construcción, bonos de familia y un montón de una visión redonda sobre un Estado paternalista que no se compadece con la necesidad de dejar de explotar el planeta para no tener tantos recursos fiscales con los cuales solventar esos problemas. Bueno, una cosa es hablar de lo que requiere el Ecuador, y este es el caso, pero me gustaría también hacer una referencia a que ahora en el Acuerdo de París hay unas conversaciones que se cierran, como son las conversaciones de mercados de carbono, pero se abre una nueva conversación sobre financiamiento a largo plazo, que tiene que ver con las nuevas contribuciones a largo plazo que reconocen digamos, una destrucción histórica por parte de los países en desarrollo o los países más grandes, y que los próximos años estas contribuciones financieras tienen que ver justamente con los nuevos mecanismos para paliar la destrucción en lugares tan importantes como son la Amazonía. Entonces, a mí me gustaría compartir algo importante. Yo pienso que ahora se necesitan ya trillones de euros, de dólares, para poder mitigar
y apoyar a los sistemas de Bien, destrucción que se han generado alrededor de la Tierra y que en este momento el Ecuador necesita replantearse una transición eso es importante, Belén. ecológica, que yo difiero un poco con lo que está planteando el ministro Manrique, pero los temas de transición tienen unos principios que tienen que ver con nuevos sistemas de medición al buen Belén. vivir y a reconocer que la Amazonía tiene que ser un sistema en pie. Perfecto. Bien, hablemos de eso en el siguiente bloque. Roque Sevilla, pero no me queda claro el cambio de paradigma en el Ecuador frente a la necesidad de proteger, en este caso, nuestra Amazonia de la actividad extractiva. ¿Podemos seguir explotando petróleo y al mismo tiempo ser eficientes y lograr unos estándares ambientales adecuados? Yo creo que existe una contradicción de parte del gobierno pensando en la ampliación del área de explotación petrolera. Yo lo que creo es que la vida útil que le queda al sector petrolero es muy limitada. De aquí a 10 años nadie va a estar interesado en desarrollar nuevos proyectos petroleros, eso es evidente. Y nosotros tenemos opciones de desarrollar otras formas de energía, la solar, la geotérmica, que creo, y la hidroeléctrica, que creo que pueden ser una fuente enorme de producción. Dar ese paso hacia las energías renovables y lo más rápidamente posible ahora explotar lo que ya estamos explotando este rato. Sacar ese petróleo porque dentro de poco ya no va a valer nada el petróleo. Entonces la técnica, la estrategia nuestra debería ser explotar al máximo los pozos, aunque se acaben los pozos, porque después nadie nos va a comprar. Perfecto. Y con ese dinero hacer las inversiones para desarrollar las alternativas de energías renovables en el largo plazo. Eso en el campo energético. Y en el campo de la absorción del carbono, y ahí a Belén le doy toda la razón, este ejemplo que hemos hecho en Galápagos debe hacerse también en la Amazonía para proteger esos 6 millones, cuando menos, de hectáreas que están en manos de las comunidades indígenas y pagarles a ellos por el servicio que están recibiendo, de tal manera que su calidad de vida mejore sustancialmente y el Ecuador pueda aprovechar esa absorción de carbono que estamos haciendo con la conservación de estos bosques y de paso las comunidades y de paso la biodiversidad. Entonces ahí hay un triple efecto positivo en el que deberíamos ingresar y no pensar en seguir aumentando el área de explotación petrolera. Ese no tiene sentido económico, no tiene sentido ecológico y no tiene sentido de visión de largo plazo. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. También estamos en vivo en ecoavisa.com. Además, puede enviarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Volvemos enseguida con más de este análisis. Ecuador, ¿un nuevo paradigma ambiental? Seguimos en Políticamente Correcto. Belén Páez, ¿qué lineamientos o alertas nos deja esta COP26 en cuanto a los compromisos que debe mantener el Ecuador? Bueno, sin duda, Ecuador ha firmado un acuerdo con otros 130 países que se comprometen, o es una declaración para proteger los bosques. Y los acuerdos que Ecuador debería, digamos, avanzar en este momento, por un lado, cumplir con sus metas para evitar la deforestación y reducir la deforestación neta al 2025 en su totalidad. Y por otra parte, son acuerdos ya que tienen que ver en el orden de la voluntad política para parar la ampliación de la frontera petrolera y la frontera de minería a escala abierta en el suroriente de la Amazonía, en Morona, Santiago especialmente. Esta voluntad política requiere de mucha innovación y colaboración. Yo creo que en este sentido hay un momento muy especial a nivel planetario y el Ecuador puede realmente en los 10 próximos años marcar un nuevo pacto verde para la región amazónica de los 9 países, logrando establecer metas muy claras sobre, por ejemplo, ir en decrecimiento con su ampliación de la frontera petrolera y decir, de aquí no vamos más. Y también poner una claridad sobre el tema de no ampliar más concesiones mineras en estos lugares de alta biodiversidad. Si no lo hacemos así, no solamente vamos a estar destruyendo este lugar que es tan importante para nuestra economía futura, pero también vamos a estar destruyendo las posibilidades de las futuras generaciones que habitan en el Ecuador. Como decía la viceministra Dájer hace un momento, un primer paso es eliminar todos los subsidios a los combustibles fósiles como una manera de desincentivar su consumo.
Bueno, el día de hoy Inglaterra y Canadá acaban de declarar que ellos son las primeras naciones en hacer un compromiso en esta COP. Ellos hablan sobre no invertir más en industrias fósiles en los próximos años y de parar su propio uso de combustibles fósiles en la próxima década. Entonces, tenemos que ser consecuentes con estas, digamos, ambiciones globales y hacer una transición dentro del país también. Gracias. Roque Sevilla, ¿y usted cree que esta transición ecológica que plantea el gobierno de Lasso podría durar hasta el 2030, como para decir que a partir de ese año vivir ya un nuevo paradigma? Es que no nos queda más tiempo. Si no hacemos ese cambio, todos los habitantes del planeta y todos los gobiernos de los países del planeta, se nos va de las manos el tema de la temperatura de la atmósfera. Así como están los compromisos, si se cumplieran todos los compromisos que se han hecho, la temperatura de la atmósfera va a subir 2,7 grados, que es absolutamente invivible. Nosotros tenemos que limitar el aumento a 1,5 grados y eso significa hacer todo el esfuerzo que esté al alcance de nosotros para absorber la mayor cantidad de gases invernadero y dejar de producirlos. Entonces, esto es un compromiso si estamos preocupados de las siguientes generaciones, de nuestros hijos y los nietos. Más vale que nosotros tomemos medidas por drásticas que éstas sean. Y voy al tema de los combustibles. Creo que la primera medida que tenemos que tomar es realmente comprometernos a una focalización absolutamente clara del subsidio a los combustibles solo, exclusivamente para los que más necesitan. Acabamos de hacer un análisis en la reunión en Cusín, donde el 75% del gasto que se hace en combustibles va a los más ricos, que no necesitan ningún subsidio. Así que eso hay que parar. Si hay que apoyar a la gente muy pobre, que requiere de los combustibles subsidiados por un tiempo, eso se llama focalización. Nos hablan de focalización desde hace años. Hasta la presente fecha no hay nada en ese campo. Entonces, con los sistemas digitales actuales, se puede muy fácilmente focalizar los combustibles. Gracias. Es cuestión de que armemos un equipo y nos dediquemos a encontrar la solución técnica para ello. Y con eso dejamos de subsidiar el 70% de los combustibles. Bianca Dájer, entonces ahí hay unas metas. Muy brevemente, por favor. Por supuesto. Yo creo que nos queda claro que el mejor negocio para el mundo, para la sostenibilidad del mundo y para el Ecuador es la conservación. Es decir, no hay mejor negocio que conservar si queremos una visión y una sobrevivencia en este mundo. Y para esto es importante mencionar que la transición ecológica arrancó en el Ecuador. La transición ecológica es una transición económica. Sin duda, se debe y ya se empezó, y creo que la participación del Ecuador en Glasgow ha sido histórica, creo que no ha tenido precedentes, y empieza una diplomacia financiera justamente para la conservación, en demostrar que ahí Ecuador, sus recursos naturales, sus servicios ecosistémicos, a diferencia de otras actividades, aquí se trabaja sobre los servicios y se mantiene el inventario, sea, digamos, a nivel marino o a nivel terrestre, y esos son paradigmas realmente importantes, ¿no? Y el paradigma ambiental del país ha cambiado. ¿Y esta transición termina en el 2030, cree usted? La visión es al 2050, porque es importante tener la visión. ¿La transición va a durar 30 años? Pero la visión de una transición ecológica es plantear qué Ecuador y qué modelo económico tenemos al 2050 para estar alineados a los compromisos internacionales. Tenemos un claro plan al 2025 y lógicamente tenemos que tener un plan de acción al 2030. Esta es la década de la acción, Ecuador no se puede quedar atrás. Lo importante de esta diplomacia financiera para la conservación es que Ecuador tiene una ventaja competitiva, porque somos considerados un mercado, en ese sentido, por la gran mega biodiversidad que tenemos, como un mercado premium. O sea, la transición incluso parte en dejar a un lado todos los recursos fósiles y volverle económicamente atractivo nuestra biodiversidad. Ese es el secreto. Lo importante también aquí, claramente, pero tiene que haber una respuesta urgente, como lo necesita el Ecuador también, internacional, para que los recursos estén disponibles a la velocidad también que el Ecuador lo necesita. Y sobre todo de la ciudadanía, de los ecuatorianos. Así es. Me voy a un siguiente corte comercial.
Entramos en la etapa de conclusiones. Bianca Dager, ¿el gobierno ecuatoriano está haciendo lo políticamente correcto para cambiar su paradigma ambiental? Sin duda, yo creo que hemos dado grandes pasos y anuncios en que realmente empezamos una transición ecológica, que esta transición ecológica incluye un cambio también en la economía de nuestro país. Necesitamos tener una visión de largo plazo, no solamente del gobierno central, sino también con el sector privado, con los municipios y con la sociedad civil. El mercado también tiene que responder justamente a este enorme esfuerzo que hace el Ecuador, pero sin duda la transición ecológica arrancó, que nos lleva a una transición económica en donde la conservación es un factor fundamental. Belén Páez. La transición ecológica y este paradigma hacia un nuevo modelo económico basado en el respeto a la naturaleza y a nuevos modelos económicos que vienen desde la economía de los bosques tienen una clara respuesta, y esta es que la visión amazónica de Perú, Ecuador, Bolivia tiene un llamado muy fuerte. Este llamado también viene desde la visión de los pueblos indígenas, el llamado de las cuencas sagradas amazónicas. Estamos listos para generar un nuevo pacto con el mundo, que también viene de una voluntad política que requiere una enorme avidez de colaboración y de innovación para que en los próximos 10 años reduzcamos a cero la deforestación, restauremos y también descontaminemos el agua que está contaminada hoy por hoy en los ríos de la Amazonía del Ecuador. Esto va a costarle mucho dinero al Ecuador, pero hay muchas fuentes internas y externas que pueden financiar a largo plazo la conservación permanente de la Amazonía en colaboración con los pueblos indígenas. Roque Sevilla, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, voy a poner un ejemplo de lo políticamente correcto. El Ecuador tiene en las provincias del Carchi, Imbabura y Loja los sitios de la máxima incidencia solar, con lo cual nosotros podríamos ser unos productores de electricidad a precios sumamente bajos. Y en vez de exportar petróleo, podríamos exportar hidrógeno verde. Esta es la nueva tendencia que va a tener una demanda fabulosa y que el Ecuador se puede anticipar. A eso sumemos el potencial que tenemos en geotermia para producir electricidad. Combinamos ambas cosas y vamos a sustituir de largo el petróleo con sistemas absolutamente limpios, transformar el agua en hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que deberíamos hacer y tenemos todas las posibilidades para ser exitosos en ese nuevo tipo de industria. Y bien, un país como Ecuador, donde sus gobiernos no han sido capaces de ordenar las finanzas públicas y cuya sociedad aún defiende la permanencia de un Estado paternalista a toda costa y pese a toda su ineficiencia, corrupción y derroche, difícilmente podrá encarar un nuevo paradigma ambiental. Es obvio, mientras los ecuatorianos no reestructuremos nuestro gasto corriente, haciendo prioridades, innovando y dejando de lado el paternalismo, siempre nos hará falta dinero. Y este siempre tendrá que solventarse extrayendo más recursos sin una vocación sustentable y peor aún, con una mirada de responsabilidad y sentido de futuro. Los compromisos del Ecuador por detener el calentamiento global pasan por nuestro sacrificio personal y por la construcción de una auténtica conciencia colectiva. O las generaciones más jóvenes que ya están en el país lo lamentarán. Que los buenos ejemplos para conservar Galápagos se rieguen por el resto de nuestro país. Hasta el próximo programa. La alerta por el planeta es clara y es momento de tomar acciones porque si no en un punto ya no será habitable. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.